Hola, buenos días, tardes, no sé qué hora estén viendo esto, pero pues nada, igual ya vieron el mensaje de bienvenida. Vamos a estar tratando de hacer este tipo de mensajes o de videos cortos donde explique un poquito más acerca los temas que tendríamos que estar viendo en la actualidad. Como ya saben, pues ahorita la situación está como algo crítica y por lo tanto pues tenemos que estar estableciendo canales de comunicación un poquito diferentes a los que estábamos acostumbrados. Como en el mensaje de bienvenida lo dije, vamos a estar utilizando una aplicación que se llama Flipgrid, que nos va a ayudar un poquito como a tener este tipo de discusiones un poquito más cercanas y sin que se sienta como tanta presión. Sí, me llego a trabar en algún momento de las explicaciones, no es nada novedoso para ustedes. Ustedes ya saben que eso es normal para mí, trabarme mientras estoy explicando. Y pues vamos a tratar de hacerlo de la manera más natural posible. El primer tema que quedamos pendientes de revisar antes de que pasara todo esto de la contingencia eran los planos seriados, que sería uno de los últimos temas que alcanzaríamos a ver para el tercer parcial dentro del colegio. Y vamos a entender que los planos seriados van a ser, o que por definición un plano seriado es un conjunto de planos bidimensionales que, colocados en orden y distribuidos de manera adecuada, presentan o simulan un objeto de tridimensionalidad sólido. Entonces, ¿qué va a ser un plano seriado? Pues un plano seriado va a ser justamente como a través de elementos que son bidimensionales, es decir, que no tienen un grosor realmente profundo o muy grueso. En conjunto me van a ayudar a generar la simulación visual de un elemento sólido o de un elemento complejo o conjunto. Entonces, les voy a dejar unas imágenes donde van a poder ver algunos ejemplos de planos seriados. Pero ¿cuáles van a ser pues como los elementos básicos que tiene que tener un plano seriado? Obviamente, si el elemento que yo voy a tratar de representar en el plano seriado tiene alguna forma que no sea completamente lisa, es decir, si yo quisiera que esta taza representarla visualmente con sus curvas, pues obviamente mis formas van a tener que ir generando una graduación o van a ir teniendo que ir de lo menos a lo más y regresar a lo menos para poderme dar como este aspecto de profundidad dentro de la taza. Entonces, cuando estamos hablando de un plano seriado, estamos hablando de que a partir de un elemento sólido que no tiene gran profundidad o que no tiene alguna curvatura, voy a empezar a generar un elemento que visualmente me dé una profundidad. También va a ser muy importante que la forma de cada uno de los planos va a depender de la posición en la que se encuentren respecto al sólido que quiere representar. Entonces, como bien ya lo dijimos, vamos a tener que ir de lo menos a lo más o de lo más a lo menos o ir presentando diferentes variaciones. Si yo lo que quiero representar es un elemento que contenga alguna curvatura, entonces si yo lo empiezo a fragmentar o a partir en piezas iguales del mismo grosor, por así decirlo, obviamente no todas van a tener las mismas características de la figura. ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo seccione el elemento, va a haber zonas que son un poco más grandes que otras o que van a tener alguna profundidad, alguna altura o algún hueco en el caso de los elementos. Va a ser importante también aquí a considerar la función que este plano seriado va a generar. Ejemplo, si mi plano seriado es solamente decorativo, este puede tener huecos entre plano y plano. Ejemplo, si mi plano seriado va a cumplir con una función de retener o de contener algo, pues muy probablemente no va a tener que tener huecos entre plano y plano. Voy a poner un ejemplo. Si yo voy a hacer un plano seriado de una maceta
y lo pretendo hacer con algún material, pues obviamente este plano seriado no va a tener o no debería de tener huecos entre plano y plano. Entonces, ejemplo, si este es mi plano 1 y este es mi plano 2, obviamente si mi intención es que contengan algo o que retengan algo, si yo dejo un espacio, pues obviamente por ahí van a salirse el contenido del elemento. Entonces, va a depender la función que este plano seriado vaya a llevar. Históricamente los planos seriados fueron generados para hacer simulaciones en los planos arquitectónicos. ¿Por qué? Pues porque era más fácil hacer una representación de este estilo y resultaba menos costoso que hacer una representación real del elemento. ¿Por qué? Pues porque en tiempo y en forma iba a ocupar menos esfuerzo. Dependiendo del número de cortes y la orientación de estos, tendremos un conjunto mayor o menor de planos y que van a definir el sólido. Ejemplo, si yo voy a hacer un cubo en planos seriados, pues tal vez no requiera tantos elementos, pero si este va a contener una función muy específica. Ejemplo, existen bancas que son diseñadas a través de elementos de reciclaje como el cartón, que su función es que que sí pueda la gente sentarse en ellas. Si tiene muy pocos elementos o muy pocos planos el asiento, pues obviamente no va a poder cumplir con esa función y sería solamente estético, es decir, sería solo de adorno. Pero si la idea es que esta silla, que es de cartón, sí tenga una funcionabilidad correcta, es decir, que la gente se pueda sentar en ello, pues va a tener que tener una mayor cantidad de planos seriados. Aquí también van a entrar otros elementos importantes que van a ser como la posición que tengan estos planos seriados. No necesariamente todos tienen que estar alineados, algunos pueden ir encontrados, es decir, generar uniones entre plano y plano. Y otro elemento muy importante también va a ser el material de construcción. No va a ser lo mismo que un plano seriado, ejemplo, seguimos con la silla, que un plano seriado de la silla se realice con cartón a que se realice con lámina o con varilla o acero, etc. Entonces, van a haber elementos que requieren más precisión y otros que no requieren tanto. Entonces, pues básicamente esos van a ser los tres elementos principales que va a tener dentro del diseño de un plano seriado. Ahora, ¿cuál va a ser realmente el proyecto que tenemos que empezar a trabajar? Y que no es como tal proyecto, sino una tarea que tenemos que realizar durante esta semana para poder pues acreditar lo que tenemos pendiente. Como primera instancia, pues vamos a tener que buscar algún elemento que tengamos de preferencia en casa, porque acuérdense que no es recomendable que estemos saliendo salvo para lo indispensable. Algún elemento que tengamos en casa, cartón, papel, plástico, no sé, lo que ustedes tengan en casa. Y vamos a través de los planos seriados a intentar crear una escena que me genere movimiento. Y que lo podemos hacer tan simple como algunas ilustraciones que me generen el movimiento de algún elemento. O cualquier elemento que a través de los planos seriados me dé la sensación de que está en movimiento o que tiene movimiento. El movimiento lo podemos generar a partir de las formas, de los colores y de las texturas. Entonces queda completamente libre y si llegan a tener alguna duda, pues para eso también vamos a estar utilizando el Flipgrid para que puedan ustedes ahí dejarme algún feedback de lo que ustedes tengan como dudas y que se puedan explicar como un poquito mayor, como si me lo estuvieran diciendo directamente. Entonces, pues hasta aquí creo que esa sería la primera parte de la tarea y la otra va a ser donde en la libreta me van a tener que hacer un resumen, donde me van a explicar como los elementos que a su percepción consideren los más importantes que debe de tener un elemento de planos seriados. Recuerden cuidarse mucho, salgan solo para lo necesario, no quiero ver estados de Instagram, Facebook, etcétera, que están en fiestas, porque pues no es el momento para estar en fiestas.
Pero bueno, ese no es el tema. Cuídense mucho y espero pues que nos podamos ver pronto. Cualquier duda, recuerden que voy a estar de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde respondiendo todas sus dudas. Déjenme comentarios de sus dudas en Classroom y recuerden que todas las tareas se van a entregar a partir de ahí. Flipgrid lo vamos a utilizar solamente pues para tener como estas discusiones más cercanas y que puedan externar un poquito de sus dudas de una manera más clara. Pues hasta aquí el video y espero que haya quedado claro. Si no, háganmelo saber. Y también, si llegaran a tener duda así en general de qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y por qué se tiene que hacer, y quisieran agendar alguna clase virtual, es decir, que hagamos un grupo en Zoom o que se haga una videollamada en cualquier plataforma para poder externar un poquito mayor las dudas, déjenme la plataforma que les gustaría que utilizáramos en caso de que lo requieran. Y también el horario en el que les gustaría que hiciéramos la conexión para todos estar de acuerdo y que podamos tener una conexión pues mayor, ¿no? Pues hasta aquí el video y nos estamos viendo muy pronto.